¿Qué les dice la palabra intervalos o intervalo? Como algo entre una cosa y otra. Muy bien, algo entre una, pues como tal no es una cosa, ¿no? Porque estamos hablando de números. En Entre este un caso, número y si otro. le metemos la palabra números, ¿qué significaría? ¿Qué significaría? Algo entre un número y otro. Entre un número y otro no sería lo correcto, pero sí tienes la idea entre un número y otro. Primero que todo, para poder sacar un intervalo, ¿tú de dónde lo sacas? Matemáticamente hablando. ¿De dónde se saca? ¿De dónde se sacaría el intervalo? No sé. Matemáticamente hablando o numéricamente hablando, ¿de dónde se sacaría el intervalo? Del tiempo. No, del tiempo. De, no sé, los datos, la medida. De las veces que está en No, alguno o eso en algo así. matemáticas, ¿cómo se llama? Digamos que Juan Esteban es un duro en la tecnología, ¿cierto? Y Juan Esteban creó muchos clones. Digamos que este es Juan Esteban, este es otro clon de Juan Esteban, otro clon de Juan Esteban y otro clon de Juan Esteban. Eso, si hablamos de eso de matemáticas, ¿qué sería? Intervalos. Ah, como repeticiones. No. ¿Qué sería? ¿Eso qué sería? Matemáticamente hablando, muchos Juan Esteban serían que matemáticamente hablando, no me van a decir conceptos Un de conjunto de Juan Esteban. conjunto de Juan Esteban. Muy bien, Ah. excelente. O sea que un intervalo es un conjunto de qué? De números. Ah, Ay, profe, ya usted se pone a adivinar. Juan Esteban y los números que son. Pues un conjunto. ¿De qué? Juan Esteban, ¿qué es? De personas. No, Pues algo. ¿eso qué sería? Pues, Póngale palabra a ese algo. ¿Un ¿Un conjunto de objeto? clones? ¿Esos clones qué valor. son? ¿De qué? un valor. Elementos. De elementos, gracias. Es un conjunto de elementos. Comprendidos, ahora sí, metámosle el concepto que dijo Walteros. ¿Comprendidos en quién? ¿Comprendidos en qué? ¿Comprendidos entre quiénes? Entre los números. No. Ay, ¿Usted no conoce esos profe. números? ¿Usted no conoce esos números, Walteros? Entonces, ¿usted cómo Compre- lo hace? Es un conjunto de elementos comprendidos entre quién. ¿Los elementos? Ah, No, ya, no. Los valores. no. Me va a dar un derrame aquí pensando. Comprendidos entre dos límites que ustedes los pueden establecer como A y B. Es un conjunto de elementos comprendidos entre A y B. Sí, yo cómo iba a saber todo eso. Pues es que usted lo dijo, sino que yo lo dije con términos más matemáticos. En este caso, es un conjunto de elementos comprendidos entre A y B. Eso es un intervalo. ¿Qué significa eso? Que si yo digo entre A y B, ¿qué significa? Que ese intervalo es qué. ¿Está qué? Más bien. ¿Qué acción sucede con ese intervalo? ¿Está qué? Multiplicando. Ah, multiplicando. ¿Cuándo? Yo dije que la operación de multiplicando. Entre A y B nos está pues en la mitad. No. ¿Está qué? No sé. Conjunto de letras. No. ¿Qué? Ustedes dicen, por ejemplo, si yo pongo acá los números en una recta numérica normal, selecciono un número Entre negativo. positivo y negativo. Selecciono un número negativo, Yusbi. -3. Listo, -3. Y selecciono un número positivo más para este lado que no esté tan al límite. 2. 2, muy bien. ¿Esto qué significa? Que está aquí. O sea, los Moviendo. intervalos serían 2, 1, 0 y 1. No, esto es el conjunto del intervalo, pero básicamente estaría ¿qué? Si Yusbi me seleccionó el -3 hasta el 2. Limitado. Limitado, gracias. Estaría limitado. Básicamente el concepto comprendidos entre A y B, básicamente lo que me está diciendo es que está limitado entre A y B. O sea, es el conjunto de elementos limitados entre A y B.
Básicamente, ¿qué quiere decir eso? Que usted tiene que seleccionar dos términos para comprender o para obtener un intervalo. En este caso, como lo dijo Juan Esteban, cuando hablamos del concepto limitado, básicamente lo que me está diciendo es que el intervalo está limitado entre dos términos. Entre dos términos. Listo. Listo, profesora. Ya más o menos entiendo el concepto de intervalo. ¿Y eso qué? Muy sencillo. En este caso, cuando nosotros estamos hablando de intervalos, no vamos a utilizar símbolos de relación de orden. ¿Cuáles son los símbolos de relación de orden? Vamos a revisar. Aquí vamos a colocar símbolos de relación de orden. Que son muy importantes. Vamos a hacerlo bonito. Miren, mira, que ustedes van a decir, uy, qué apuntes hizo la profesora el día de hoy. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el primer símbolo de relación de orden que ustedes conocen? Eso nos lo enseñaron en primaria con lo del cocodrilo. Cocodrilo adentro, cocodrilo afuera y que yo no sé mayor qué. que menor que. Que el cocodrilo se come a la boca y que la boca se come al cocodrilo. Yo no sé cómo es que le enseñan a ustedes en primaria. Básicamente, mayor que y menor que. Mayor que es cuando va hacia la derecha y menor que es cuando va hacia la izquierda. En este caso, tenemos el mayor que, ¿cierto? Ese sería el mayor que. Esos son los símbolos de relación de orden. Mayor que. Cuando nosotros hablamos de mayor que, en este caso, es muy importante tener en cuenta qué significa el mayor que. Por ejemplo, si yo digo que 8 es mayor que 3, significa que en este caso arrancaría, en este caso estoy diciendo lógicamente que 8 es mayor que 3, pero ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso como tal el símbolo de mayor que? Si yo digo los números mayores que 5, una pregunta, ¿cuáles números serían? 6, 7, 8, 9. ¿Y yo tengo en cuenta el 5 o no tengo en cuenta el 5? No, porque eso sería igual que, ¿no? Exactamente, muy bien, Walteros. En este caso, ustedes tienen que comprender muy bien qué significa el símbolo de mayor que. Básicamente, desde ese punto, los mayores que arrancan hasta ahí sin tener en cuenta ese punto inicial. Es muy importante. Lo mismo con menor que. Si yo digo los números menores a menos 2, ¿qué número sería? -1, 0, -9. No se sabe la recta numérica. Sería ¿Qué dijo los -3, números? -4, -5. Venga, le enseño la recta numérica, Walter. Profesora, ¿que no empieza desde el 1? Le diría que No, porque diría te está que no, generando una condicional. Walteros, primero que todo, en una recta numérica aparece acá el 0. Eso lo enseñan a uno como en preescolar. No, mentiras, en primaria. Aquí sería ese día no fui. -2, -3, -4 y -5. Básicamente, el número que está más a la derecha es menor y el número a la izquierda, perdón, es menor y el número que está más a la derecha es mayor. Entonces, en este caso, si yo te digo los menores a -2, básicamente los que están a la izquierda. Entonces sería -3, -4. Ok. Gracias. Si yo te hubiera dicho los mayores a -2, ahí sí hubieras dicho -1, 0, 1, 2, 3, etc. Ya entendí. Lo importante que quiero que ustedes entiendan es que en este caso, cuando utilizamos el símbolo de menor que y mayor que, significa que arrancan desde ese punto sin pertenecer ese número. En cambio, si nosotros colocamos los símbolos de mayor igual que o de menor igual que, como lo acabaron de decir ustedes, quiere decir que sí se tiene en cuenta ese número. Entonces, el símbolo de menor que y mayor que, lo que me indica básicamente es que se arranca a partir de ese número sin tener en cuenta ese número. ¿Cierto? Mayor que y menor que. En cambio, el símbolo de mayor o igual que, básicamente lo que me está diciendo es que sí se tiene en cuenta ese número. Aquí lo voy a colocar. Está mayor o igual que y menor o igual que.
Entonces, por ejemplo, si yo digo los números mayores o iguales a 20, ¿desde dónde arrancarían? Mayores o iguales a 20. Ah, desde 20. Y muy bien. 20, desde 21, 22. los números menores iguales a menos 4, ¿desde dónde iría? Uy, no me haga eso. Menos 4, menos 5, menos 6. Muy bien, Walter, Uy. aprendió menos 4, menos 5, siempre los números que van hacia la izquierda. Siempre cuando decimos menores, hacia la izquierda, mayores hacia la derecha. ¿Listo? Sentido común. Menor o igual que. Listo. Esos son los símbolos de relación de orden que ustedes deben conocer para poder manejar intervalos. Son los símbolos que nosotros vamos a utilizar en esto y tienen que aprender muy bien cómo funciona. Listo, profesora. Tenemos esto, pero ¿qué es un intervalo? Básicamente, repito, un intervalo es un conjunto de elementos limitado por dos extremos. Básicamente es eso, un conjunto de elementos limitado por dos extremos. Entonces, aquí básicamente, esos dos términos lo podemos arreglar y dice limitado entre dos extremos. Y en este caso los extremos, aquí serían A, limitado por dos extremos. Y esos extremos básicamente son A y B. ¿Cierto? Esos son los extremos del intervalo. Entonces ya tenemos más o menos el conjunto del intervalo, el concepto de que es un intervalo. Ahora vamos a ver unas partes que también son importantes para, como tal, ver la clasificación de intervalo. Cuando nosotros hablamos de intervalos abiertos y cuando hablamos de intervalos cerrados. Intervalo abierto. Si nosotros estamos hablando de extremos en un intervalo abierto, básicamente el concepto es muy básico. Cuando hablamos de intervalos abiertos significa que no incluye los extremos. Un ejemplo, si yo digo que para montar en el apocalipsis de salitre mágico tienen que ser niños mayores a 15 años y señores o adultos menores a 65 años. Pregunta, ¿los niños de 15 y los señores de 65 pueden subirse al apocalipsis? No, señora. ¿Por qué razón? Porque dice que mayores y menores, no dice que igual o mayor o igual y menor. Muy bien. Eso básicamente es un intervalo abierto. Cuando nosotros hablamos de intervalos abiertos, básicamente no me incluye esos extremos. Si yo estoy generando el conjunto de las personas que pueden subir a salitre mágico, que los de 16, 17, 18, 62, 60, 25, toda esa gente puede subir a salitre al apocalipsis. Pero en ese caso, como no incluyo los extremos, las personas de 15 o los niños de 15 o los jóvenes de 15 y los señores, llega a decir, los señores de 65 no pueden, entonces básicamente es eso, que no me incluye los extremos. ¿Y cómo se representa visualmente, primero que todo, en notación de conjuntos, cómo se representa un intervalo, en este caso abierto? Si hablamos de un intervalo abierto, ¿me pueden decir, por favor, qué símbolos de relación de orden tiene que tener? Mayor o igual que y menor o igual que. Símbolos de relación de orden. Muy bien. De orden. Como ustedes lo acabaron de decir, en un intervalo abierto se utiliza mayor que, que voy a colocar, mayor que y menor que. Y menor que. Muy bien. Menor que. Adicionalmente a eso, si nosotros estamos hablando de intervalos abiertos, si nosotros estamos hablando de un intervalo abierto, entonces, en un intervalo abierto se utiliza algo que se llama para hacer la notación de intervalos, para realizar la notación de intervalos. Ahorita les voy a explicar qué significa la notación de intervalo, o básicamente el intervalo se utiliza algo que se llaman paréntesis. Cuando nosotros estamos hablando de un intervalo abierto, se utilizan los paréntesis. Paréntesis. Cuando hablamos de un intervalo abierto, se utilizan los
paréntesis. Y adicionalmente a eso lo vamos a ver más adelante en donde se utiliza, si estamos hablando de un intervalo abierto, se utiliza bolita sin rellenar. Bolita sin rellenar. Ahorita la voy a hacer. Se utiliza bolita sin rellenar. Ya les digo qué significa eso. Ahorita cuando hagamos la clasificación. Bolita sin rellenar. Repito, cuando estamos hablando de un intervalo abierto, vamos a utilizar, quiere decir que no incluye los extremos, los símbolos que vamos a utilizar son mayor que o menor que, y adicionalmente a eso vamos a utilizar paréntesis o bolita sin rellenar. Cuando hablamos de un intervalo cerrado, ¿qué significaría? ¿Quién me dice, por favor? Si estuviéramos hablando de un intervalo cerrado, ¿qué significa? Que incluye los extremos. Incluye Los extremos, muy bien. A diferencia de un intervalo abierto, significa que incluye los extremos en un intervalo cerrado. Si nosotros hacemos el mismo ejemplo de salitre mágico y coloco mayor o igual que y menor o igual que 15, y mayor o igual que 15 y menor o igual que 65, ¿qué significaría? Que las personas que De 15 a 65 años pueden entrar. exactamente, que personas de 15 y 65 años pueden subir al apocalipsis. Eso significa un intervalo abierto, significa que no incluye los extremos, en cambio un intervalo cerrado significa que incluye los extremos. Listo, muy bien. ¿Qué símbolos son los que se utilizan en relación de orden? ¿Quién me dice, por favor? Mayor o igual que y menor o Mayor igual o que. igual que y menor o igual que, muy bien. Mayor o igual que y menor o igual que. Muy bien. Menor o igual que. O igual que. Listo. En este caso, no se va a utilizar paréntesis, sino se va a utilizar corchete. Ya les digo en dónde se utiliza corchete. No se va a utilizar paréntesis, perdón, sino se va a utilizar corchetes. Corchetes, muy bien. Y adicionalmente a eso, se utiliza bolita rellena. Ya les digo en dónde iría esta partecita. Bolita rellena. ¿Listo? Entonces, repito, ¿cuál es la diferencia en un intervalo cerrado y un intervalo abierto? Que en un intervalo abierto no incluye los extremos, en un cerrado sí. Se utilizan los símbolos de mayor que y menor que, se utiliza paréntesis y bolita sin rellenar. En cambio, en un intervalo cerrado incluye los extremos, se utiliza el símbolo de mayor igual que y de menor igual que, se utiliza corchete y se utiliza bolita rellena. ¿Listo? Espérense, ya los dejo copiar y comenzamos ahora sí con la clasificación de intervalos. Por favor, copien si son tan amables. Yo creo que para definirlo de bolita rellena y bolita sin rellenar me toca quitar esto. Porque si no es lo mismo. Listo, ahora sí. Listo, por favor, copia si son tan amables. Y ahora sí vamos a la clasificación de intervalos. ¿Alguien tiene alguna duda hasta este momento? No, señor. Profe, Dime. es que la verdad no entendí muy bien. Básicamente te estoy diciendo Profe, que... yo tengo una duda. Espera. Dime. Dime. Así rápida. Cuando se usa mayor que y menor que sin igual o... Bueno, simplemente mayor que y menor que se usa en los intervalos abiertos y ya. Y el mayor o igual que y el menor igual que solo se usa en los cerrados.
Sí, básicamente, miren, básicamente nosotros vamos a mirar conjuntos de números en donde van a tener tres clasificaciones. La primera es donde se utilizan los símbolos, que serían la notación. La segunda, que sería la notación conjuntista. Esta sería la notación de conjuntos. Voy a colocar notación de conjuntos, conjuntos. La de notación de intervalo. Y la gráfica. Básicamente nosotros vamos a tener tres formas de representar un intervalo. Repito, en este caso, cuando nosotros vamos a tener un intervalo, vamos a tener un conjunto de números, en donde ese conjunto de números está limitado. Si el intervalo es abierto, no se coloca de ese conjunto de números no se revisa los extremos o no se tienen en cuenta los extremos. Si el intervalo es cerrado, sí se tienen en cuenta los extremos. ¿Y cómo se van a representar? De tres maneras: en notación de conjuntos, en notación de intervalo y en un gráfico. Básicamente es lo que nosotros vamos a revisar. Y los extremos pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. En este caso, si son abiertos un lado y el otro, en este caso significa que en un lado no se incluye el extremo y en el otro sí. Si los dos son abiertos, significa que en los dos lados no se incluyen los extremos. Si los dos cerrados, significa que en los dos extremos sí se incluye. ¿Sí me entienden o no? Básicamente siempre va a ser un conjunto de elementos de números en donde se van a tener en cuenta los extremos si son cerrados. Se van a tener en cuenta, si son abiertos, no se tienen en cuenta los extremos. Si uno es cerrado y el otro es abierto, un extremo se tiene en cuenta y el otro no. Básicamente es eso. Ahorita les explico el detalle. Y se van a tener tres tipos de representación. Notación de conjuntos, que es cuando se utilizan los símbolos. Notación de intervalo, que es cuando se utiliza el paréntesis o el corchete. Y la gráfica, que es cuando se utiliza la bolita rellena y bolita sin rellenar, pero todavía ustedes no saben cómo hacerla, porque todavía no se las he explicado. Básicamente es eso. Van a haber tres formas de representar un intervalo. Repito, notación de conjuntos, notación de intervalo y gráfica. Ustedes lo único que se les tiene que quedar en la cabeza es que un intervalo es un conjunto de elementos limitado por dos extremos. Esos dos extremos son dos números que ustedes todavía no saben porque no les he colocado el primer ejemplo. Básicamente, un intervalo tenemos cuando el intervalo es abierto, no incluye los extremos. Cuando el intervalo es cerrado, sí incluye los extremos. Y hay tres formas de representar tanto un intervalo abierto como uno cerrado. En notación de conjuntos, que todavía no saben cómo sacarla, se utilizan los símbolos de mayor que y menor que. En notación de conjuntos con un intervalo cerrado, mayor o igual que o menor o igual que. Y en una notación de intervalo, paréntesis, en cerrado, en abierto y corchete en cerrado. Y en un gráfico, bolita sin rellenar en abierto y bolita rellena en cerrado. Nada más, es lo único que se les tiene que quedar en la cabeza. ¿Listo? Copian, por favor, y ya comenzamos. Voy a hacer clasificación de intervalos. Copian, por favor. Mientras que yo hago esto.
¿Ya terminaron de copiar? No, señor. No, señora. Terminen por favor y ya comenzamos. Voy explicando uno por uno. Yo creo que me toca. Es 1000 veces mejor en el tablero esto porque aquí para hacer las rectas numéricas es muy cansón. Listo. Me avisan por favor. Listo. Perfecto. Semiabierto, semicerrado. ¿Listo? Listo. Vamos a comenzar. ¿Listo? Les voy a explicar al detalle cómo sería lo de la anotación en este caso, cómo funcionaría un intervalo. Si ustedes ven, yo aquí coloqué tipo de intervalo y coloqué notación de conjuntista, notación de intervalos y representación gráfica. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que un intervalo se va a representar de 3 maneras. En conjuntista, en notación de intervalos y notación y representación gráfica. Ahí es donde ustedes tienen que básicamente definir, de acuerdo a las características que yo les coloqué arriba, si en un lado es abierto, si en los dos es abierto, si en los dos es cerrado, si en uno es cerrado y el otro abierto, si en el otro es abierto y el otro cerrado. En este caso, estamos en tipos de intervalo. Si yo digo que si un intervalo es abierto, para ustedes, ¿qué significaría? ¿Me dicen, por favor? ¿Para ustedes qué significaría? Si yo les digo que un intervalo es abierto. Que no se incluyen Que no los incluyen los extremos. extremos. Muy bien, no incluimos los extremos. No se incluyen los extremos. Los extremos. Muy bien, Juan Esteban. No se incluyen los extremos. Si nosotros estamos hablando de un intervalo abierto, significa que no estamos incluyendo esos extremos. Muy bien. No estamos incluyendo esos extremos. Ahora, vamos a ver cómo sería la notación conjuntista. En este caso, básicamente, en conjuntos, cuando nosotros hablamos de una notación conjuntista, básicamente estamos hablando con símbolos matemáticos representar ese conjunto, con símbolos matemáticos. Entonces, ¿cómo sería esa representación? Primero que todo, la representación conjuntista va en llaves, en donde en este caso, como yo no conozco el conjunto, vamos a colocar, cada elemento de ese conjunto le vamos a colocar X. Entonces decimos que X, tal que, eso en matemáticas significa el símbolo tal que, esperen a ver cómo lo hago. La rayita así del lado significa tal que, en este caso, X tal que
como en este caso estamos hablando de dos extremos, tenemos un extremo A y pues tenemos que utilizar los símbolos de menor que o mayor que. Vamos a utilizar el símbolo de menor que, ya les digo por qué, valga la redundancia, tal que X menor que B. Básicamente, ¿qué estoy diciendo ahí? Me van a prestar mucha atención. Si ustedes ven, yo estoy incluyendo el símbolo de menor que. Básicamente, en matemáticas, cuando hablamos de notación de conjuntos, cuando estamos hablando con los extremos, se lee al revés. ¿Qué significa eso? Que en este caso, como estamos hablando de X, básicamente, si yo digo que A es menor que X, básicamente, otra forma de representar si yo digo que A es menor que X es más que. Es mayor. Mayor que A. Entonces, básicamente estoy diciendo que los mayores a A y los menores a quién. A B. A B, o sea, básicamente lo que estoy diciendo acá es que es un conjunto que está comprendido entre A y B, y en este caso serían los mayores a A, ¿cierto? Y los menores a ¿qué? A B. Y en este caso sin incluir la A y sin incluir la B, porque es un intervalo ¿qué? Abierto. Abierto. Básicamente esa es la manera de colocar, conjuntista, de representar un intervalo abierto. Básicamente lo que estoy diciendo, los números comprendidos que sean mayores que A y menores que B, pero sin incluir A y sin incluir a B. ¿Listo? Si nosotros estamos hablando de una notación de intervalos y en la notación de intervalos yo utilizo paréntesis y corchete, y si estoy diciendo que un intervalo es totalmente abierto, ¿cómo creen que iría? ¿Me dicen, por favor? Con paréntesis. Con paréntesis. Básicamente, como estamos hablando de los extremos, iría con paréntesis en sus extremos. Entonces iría A, B. Básicamente, ¿qué estoy diciendo ahí? Que va de A a B, pero sin incluir a A porque tiene paréntesis al pie y sin incluir a B porque también tiene paréntesis al piecito. Ahorita hago un ejemplo. ¿Listo? Y la representación gráfica, ¿cómo sería la representación gráfica? La representación gráfica es muy sencilla. Voy a hacer una recta numérica, se realiza una recta numérica, en donde en esa recta numérica voy a colocar los extremos y a los extremos de la recta numérica, ¿qué símbolo le coloco? ¿Quién me dice, por favor? Bolita abierta. Bolita sin rellenar, no abierta. Ay, perdón. Bolita sin rellenar. Muy bien, Walter. Se coloca bolita sin rellenar. Ya voy a hacer un ejemplo. Se coloca bolita sin rellenar. Entonces aquí voy a colocar mi símbolo. Y básicamente, como lo dijo Laura, si es un intervalo abierto, en este caso, aquí en este extremo le coloco bolita sin rellenar y aquí en el otro extremo le coloco bolitas sin rellenar, en donde esos extremos están comprendidos por A y B. ¿Y cuál sería mi conjunto de elementos? ¿Quién me dice cuál sería mi conjunto de elementos? Por favor. Todo lo que... Los elementos entre A y B. Entre A y B, muy bien. Entonces eso ustedes los van a subrayar colocándole rayitas. Entonces, básicamente, para indicar los elementos de A y B, ustedes los van a indicar con rayitas. Ya les digo qué significa eso. Entonces, ustedes, cuando estén graficando, ustedes tienen bien bonito, le van a colocar rayitas, así, de esta manera. Espérense, las voy a hacer uniformes. O sea, ¿qué significa eso? El mismo tamaño. Listo, muy bien. Ahora sí voy a entrar a hacer un ejemplo para que me entiendan. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de un intervalo. Ahora sí vamos a entrar a hacer un ejercicio de este tipo de intervalo. Entonces, me van a prestar muchísima atención, por favor. Entonces, si no entienden, me dice, profe, no entendí tal cosa, pero por favor me van a prestar muchísima atención porque es muy importante que me lo entiendan porque intervalos básicamente es todo, se utiliza para inecuaciones de todo tipo, cuadráticas, lineales, racionales, etcétera, 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 etcétera. Y si ustedes no entienden qué significa un intervalo abierto, gracias. Ejemplo. Listo, vamos con el ejemplo. Si yo les digo a ustedes acá, en la notación de intervalos, un intervalo que vaya desde -3 hasta 1,
Primero que todo, ¿cómo visualmente yo sé que el intervalo es abierto? ¿Quién me dice, por favor? Que tiene paréntesis. Porque tiene paréntesis en sus extremos. Muy bien. Sabemos que es un intervalo abierto porque tiene paréntesis en sus extremos. Muy bien. Si yo te digo, Julián, que me representes ese intervalo en notación conjuntista, ¿cómo crees que iría? Primero Eso que todo, no lo entendí, profe. en este caso, lo primero que se pone es el corchete. Entonces iría el corchete. Y en este caso, yo digo X tal que porque básicamente son los elementos que corresponden a ese conjunto. Cuando yo digo X tal que, básicamente estoy diciendo los números que están comprendidos, todos los números que están comprendidos entre -3 y -1, y entre 1, ¿cierto? Entonces, pero en el lado izquierdo, ¿dónde inicia el intervalo? En -3. -3. Entonces, en este caso, como el intervalo es